justamente hemos visto un reportaje que han elaborado nuestras colegas periodistas o en el proceso de ser periodistas, y saludamos aquí a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica porque estamos de alguna manera dándole cobertura a las jóvenes estudiantes de periodismo para poder elaborar estos informes, estos reportajes bajo nuestra dirección y poder masificar no solamente la posición de las autoridades, porque hemos escuchado en el informe de la posición del director regional de educación, sino también de los propios profesores, de los dirigentes, de los estudiantes y de los ciudadanos de a pie. Entonces hay distintas opiniones y posiciones al respecto para darle pluralidad a un análisis de un tema bastante complejo, porque la educación en nuestro país, para nadie, es un secreto, está en los últimos lugares, y si es que uno no es autodidacta, investigando, leyendo y yendo más allá de sus propias competencias, muchas veces pues no tendría un nivel o un lugar en la sociedad cada vez más competitiva. Eso es lo preocupante de todo, pero estamos para analizar este tema de la protesta, de la huelga, de sus raíces y de la coyuntura actual. Está con nosotros el profesor Henry Bello. Él es dirigente del Sindicato Zonal de Ayacucho del SUTEP, justamente para conversar sobre este tema. Bienvenido al programa y gracias por venir a este espacio periodístico, Una Cita con la Verdad. Bien, buenas tardes, señorita Lady Loaiza. Un agradecimiento especial por de repente darme un espacio en su espacio noticioso. Y estoy acá para hacer los comentarios respectivos y resolver las preguntas o tocar los temas que están en la mesa. Yo quisiera saber, antes de empezar la pregunta, ¿cómo se siente usted como maestro en esta coyuntura que no viene de ahora, sino de muchos años atrás? Es decir, desde que la educación empezó a tratarse en el país, pues fue tratada mal, no hubo bases, no hubo una buena estructura, y hoy en día tenemos un gran problema que se ha hecho cada vez mayor. A esto se plantean soluciones, quizás algunas propuestas, pero eso no termina por contentar al magisterio, a los profesores y en este caso al gremio. ¿Cuántos años tiene usted como docente? Bueno, yo soy de la promoción del 98, inmediatamente, bueno, la promoción de Juan 23 de Ica. Yo tengo 13 años en el magisterio, ejerciendo la docencia intermitente de 13 años en el magisterio, de los cuales me siento orgulloso. Creo ser un maestro de vocación, y en mis cortos 13 años he logrado comprometerme a asumir una dirigencia, agradeciendo a todos mis compañeros al cual represento, ¿no? Colegas, y yo creo que, como usted dice, todos tenemos que tener un enfoque, un punto en el cual podemos nosotros participar para querer revertir, para querer mejorar esta situación, que es una situación bastante compleja del ámbito de educación. Y de mi parte como dirigente tengo el compromiso, ¿no? de asumir esta responsabilidad y de repente dar la cara o llegar a mis colegas o a los padres de familia o a mis alumnos que me estén viendo mediante su medio de comunicación. Ahora, ¿cómo analiza usted la educación que se recibe en la zona donde usted trabaja, en Ayacucho? ¿Es complicado? ¿Es fácil? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene usted como docente? Necesidades básicas. Mire, en relación a esto, vamos a reaccionar de repente con la propuesta, ¿no? La plataforma de lucha que tenemos respecto a esta huelga indefinida, 10ª huelga indefinida que estamos desarrollando. Relacionando al tema que usted menciona, yo trabajo en una comunidad rural de extrema pobreza. Se llama San Pedro de Sonconche. Es una comunidad perteneciente al ámbito Lucana, provincia. La realidad en esa comunidad, de acuerdo a sus características, especialmente en educación, usted comprendería cómo es posible que en un año académico podamos desarrollar con la inversión del Estado en la educación, que es tan mínima, en la cual hace 20 años no hemos tenido la dotación de medios y materiales, por ejemplo en el área de ciencia y tecnología, que es mi especialidad. 20 años que no tenemos la dotación de reactivos, de materiales para hacer nuestras prácticas de laboratorio. Usted dice 20 años, o sea que antes lo tenían, antes de 20 años, o nunca existió. No, es que hace 20 años, cuando hablamos de los gobiernos de la UNDE o los otros gobiernos, tuvieron siquiera
la voluntad de hacer algo por la educación. O sea, ¿dónde empezó la desgracia educativa? Digamos? El gobierno de García fue para Fujimori, Toledo y nuevamente García, digamos, ¿estamos hablando de esos periodos en los que no se hizo absolutamente nada por educación? Si hablamos de periodos, hablamos de gobiernos y hablamos qué enfoque, qué lineamientos educativos quieren presentar cada gobierno. O sea, empezaríamos desde García. O sea, de ahí vamos a empezar de repente de García. 20 años atrás. 20 años atrás. Como ustedes saben, el primer nefasto gobierno de Alan García ha sido un gobierno, pues, el que ya, bueno, está por demás comentarlo. Un gobierno totalmente en el cual no se ha habido inversión educativa, lleno de inflación, en el cual no dejó ningún legado, digamos, nada sustancial para lo que es educación. Pasado el gobierno de Alan García, el gobierno de nuestro recordado Alberto Fujimori, también ha sido 10 años de gobierno, 11 años de gobierno en el cual la educación ha estado en segundo plano. No hubo mejora curricular, no hubo ningún tipo de cambio. No tuvimos, en 10 años, 11 años no tuvimos. Ahora, en esos años no hubo la incidencia en la protesta, en la lucha por hacer despertar a esos gobiernos de turno en esas épocas. No hubo la fuerza de pronto como gremio, como sindicato, porque cuando hay un mal pues hay que cortarlo de raíz, dice el dicho. Bueno, todos sabemos los medios que recurría a nuestro recordado presidente Fujimori y de repente haciendo un recuerdo, una reseña histórica, la pregunta sería a los dirigentes que tienen más de 20 años en educación, ¿no? Para entonces yo todavía estaba en aulas formándome para educador, pero no estoy lejos del análisis, ¿no? Lamentablemente el SUTEP fue callado, como tantos otros gremios que salían a reclamar los derechos fundamentales y reclamar la justa lucha por la mejora en la educación, que un gobierno se preocupe y que enfoque que el desarrollo del país debe basarse primeramente en la educación. Ahora, hay un grueso de la población que opina a través de los medios, a través de su propia palabra que puede hacer en alguna intervención, y muchos de ellos dicen, bueno, ¿y qué hace el SUTEP, no? ¿Usted está de acuerdo? Porque ahora vemos que hay una disgregación entre los líderes sindicales y los profesores, porque muchos no están de acuerdo cómo están manejándose los líderes. Entonces, esto no ha ido en el tiempo, de repente, confundiéndose. Han tenido siempre buenos dirigentes, porque ¿cuál es la contribución que tiene su gremio, en el caso de los dirigentes, para con los profesores? Mire, si vamos a hablar del gremio que soy parte yo, lamentablemente, ya desde la octava y novena y hasta la 10ª huelga nacional, hay mucho que pensar, hay mucho que analizar, pero voy a mostrar actualmente el sentir de nuestras bases, de los profesores que conforman las bases, en el cual tengo la seguridad de decir el 100% de docentes no han estado de acuerdo con el levantamiento de esta 10ª huelga nacional indefinida, que sentimos una traición de parte de nuestros dirigentes nacionales, o sea, que se han dividido, en el cual de una forma inconsulta no ha sabido expresar el sentir de las bases, pero lamentablemente son ellos quienes nos representan y quien ellos en una mesa de diálogo han tomado una decisión. Ahora, estamos ya a un mes de la huelga, ¿no? Los estudiantes, los padres de familia están muy preocupados por esto porque es una consecuencia bastante perjudicial para ellos. Si este problema empieza hace 20 años, no ha tenido una solución, hoy en este gobierno de Ollanta estalla el problema. Entonces, hay varias corrientes, ¿no? La ley del profesorado, la ley de la carrera pública magisterial, que al final fue un desastre para muchos porque no se aplicó de una manera consensuada. Y ahora se plantea una ley de reforma magisterial que habla de caminos para que el docente pueda ir capacitándose, para que se le pueda evaluar al respecto y mejorar lo que no se hizo antes. ¿Cuál es el punto de conflicto que ustedes encuentran y por qué no aceptar esta propuesta del gobierno? Mire, los docentes o el magisterio en general está dispuesto a aceptar cualquier innovación, cualquier cambio en el aspecto de nuestros derechos laborales, pero que eso tiene que estar orientado pues a un beneficio, a una mejora de la situación del docente, que ahorita no va a haber una persona que diga que el docente está bien, que tiene un excelente nivel profesional. La situación tan paupérrima que vivimos muchos docentes que trabajan en las zonas rurales, la verdad, con sueldos de hambre y con la poca inversión del gobierno en la educación. ¿Quiere decir que ustedes no confían en la palabra de la ministra, ni del gobierno, ni de nadie? Nunca se presentó.
en la mesa de diálogo nunca se presentó una ministra que representa la política educativa, que representa no solo a nosotros, a todos los peruanos. Nunca se presentó. Pero esa ley va a ser debatida en el Congreso. Digamos que es una propuesta o una nueva propuesta, si lo queremos llamar así, para que solucione, por decirlo de alguna manera, lo que antes no se hizo. Ya, perfecto. ¿Cuál es el punto de conflicto que ustedes encuentran ahí? Todas las normas, todas las innovaciones y cambios que está presentando los gobiernos, llámese con la antigua ley de carrera pública magisterial y con la nueva propuesta de reforma laboral, legislación laboral, nosotros está orientado, está editado por una política de reforma neoliberal que están aplicando con fines simplemente de disminución presupuestal, porque son partes en las cuales son muy perjudiciales para los derechos que ya los profesores durante años de lucha los hemos logrado. ¿En qué sentido, por ejemplo? ¿Cómo los perjudicaría eso? Primeramente, los profesores, como todo trabajador, tienen un derecho a la agremiación, a tener un sindicato que pueda representar, que pueda dar voz de todos, pero no solo en el campo de solo simplemente reclamar lo que son nuestras propuestas salariales, sino también participar en la educación como profesores, como somos los agentes principales de educación, tenemos que dar nuestro voto, tenemos que dar nuestra voz de decir esta línea, estos lineamientos de educación se deben seguir, y eso no se está tomando en cuenta. ¿Ustedes quisieran ser parte de esta ley? ¿Quisieran de repente llevarle una plenaria, a un conversatorio para que incluyan sus propuestas a esa propuesta, valga la redundancia, legislativa? Sí, y prueba de ello es que el SUTEP ha hecho una propuesta en la cual tiene un proyecto elaborado de una nueva ley de profesorado, en el cual debe incluirse, rescatando lo mejor de la ley de profesorado, también lo mejor de lo que es la ley de carrera pública magisterial, y crear una sola ley, que no sea simplemente que la parte legislativa sea la que determine con las pautas de acuerdo a políticas neoliberales. Ahora, que nos ¿usted está enterado de cómo se ha elaborado esta ley de reforma magisterial? Digamos, ¿conoce los procedimientos? Porque le digo esto porque nosotros hace 2 semanas estuvimos con un representante del Ministerio de Educación preguntándole sobre esta ley, y allí se explicaba que se había recogido todas estas propuestas y se había recogido también lo que había de positivo en la ley de profesorado, lo que había de positivo en la ley de carrera pública magisterial, para aunar y someterla a varios procedimientos, porque esto es parte de un plan de gestión. Entonces, de pronto, esto no ha sido difundido, y se lo dijimos al representante que vino en esa oportunidad del Ministerio de Educación, que esto no es conocido por los profesores y que de alguna manera sería ese el punto de quiebre, porque en muchos casos, cuando se intenta hacer algo nuevo y no es conocido, pues evidentemente tiene el rechazo. ¿Conoce usted la temática de esta ley de reforma magisterial nueva que se plantea? Mire, apenas salió esta novedad de la nueva reforma en la legislación laboral, los medios de comunicación escrito presentaron, ¿no?, las propuestas, y de entre las propuestas, lógicamente no estamos hablando del 100% de las propuestas, muchas propuestas ya están, pero estamos en contra de las propuestas lesivas que nos recortan nuestros derechos. ¿Cómo cuál es la evaluación docente, por ejemplo? Vamos a tomar el punto de evaluación docente. Si bien es cierto, el maestro de hoy en día, yo creo de conciencia, no puede estar en contra de una evaluación. La evaluación docente es necesario porque nosotros somos parte de esta corriente, de esta globalización, de esta actualización. Tenemos que estar en permanente capacitación y tenemos que, como desarrollador de capacidades, tenemos que tener los conocimientos básicos. O sea, sí están de acuerdo con la evaluación. Estamos de acuerdo, entonces, pero ¿cuál es el problema? tenemos que estar de acuerdo en el asunto de que las evaluaciones que se han estado dando o que se plantean es una que no refleja una evaluación integral que se debe hacer al maestro, y más bien está orientada a una evaluación punitiva en el cual muchos docentes se les pone entre la espada y la pared, y son puntos donde se excluyen. Usted póngase en la situación de que un maestro de educación rural que trabaja en la serranía, en la selva, en la sierra, ¿qué posibilidades tiene de desarrollar, de tener una maestría, de llevar un curso de diplomado? Ahora, con la economía que tenemos, con el ámbito muy alejado que está? Evidentemente,